bueno y yo siempre digo, cuando estén aquí, no se consideren extranjeros. Quizás afuera les digan que son extranjeros, pero aquí no. Aquí son del pueblo de Dios, somos una familia. Todos somos hermanos y nuestra patria es el cielo y nuestro presidente es Cristo. Una sola patria, una sola voz. El título de lección del tema que he preparado para hoy lo he titulado Dios me ama. Dios me ama. Es algo que es muy bonito y que debemos grabar en nuestro corazón. Y he elegido como personaje para estudiar hoy principalmente a Juan, el apóstol Juan. Él fue discípulo, escribió el Evangelio de Juan, escribió también sus cartas llenas de amor, escribió el Apocalipsis. Cuando hablamos de Juan suele venirnos a la mente un hombre bondadoso, amable, en fin, que dio su vida por el Evangelio, que fue una gran bendición. Y esa imagen es real, pero después de que estuvo con Cristo. Antes era otra cosa, fue otra cosa, y eso es algo que hoy vamos a ver, ¿no? Después de estar con Cristo, fue una bendición allá donde estuvo. Cuando Juan conoció a Jesús, era un hombre joven, trabajaba en una empresa familiar, era pescador. Posiblemente, yo no me atrevo, no soy teólogo, pero posiblemente tenía a la vista un futuro seguro para toda la vida, una forma de ganarse la vida como pescador. Tenían una barca, en fin, tenían su propio negocio. Era un hombre joven, sano, tenía que estar en forma también porque ese trabajo pues en momentos requiere mucha energía, porque los barcos los movían por las velas, pero cada vez que atracaban en el puerto o salían del puerto, los veleros de ahora tienen un pequeño motor, pero aquellos no tenían motor y había que remar, y si se rompían las velas, gracias, pues había que remar para llegar a puerto, y había que estar en forma. Juan vio algo diferente, algo muy especial en Cristo para dejar su negocio, dejar un futuro asegurado, su medio de vida, y apostarlo todo por seguir a Jesús. Tuvo que ver algo muy especial. Fue un encuentro muy, muy especial. Juan lo dio. Y Juan dio ese paso automáticamente, pero su cambio de vida no fue tan rápido como su decisión de seguir a Jesús. No fue como el caso de Pablo. Pablo conoció a Jesús, cayó del caballo y ese mismo día dio un giro de 180 grados. Juan, su cambio fue un poco más despacio, fue paulatino. Dio ese paso, seguir a Jesús, pero su cambio tardó un poco más. Y así sigue ocurriendo. Hay personas que conocen a Cristo y automáticamente dejan todos sus problemas y dejan sus vicios, en fin, sus problemas de carácter y cambian totalmente. Pero hay otros que van cambiando muy despacio. Y así ha sido siempre y así será. Y tenemos que tener paciencia unos con otros, como la tuvo Jesús. Algunos teólogos afirman que el Evangelio de Juan, aunque ellos nombran el Evangelio de Juan, yo diría que igualmente sus cartas y el libro de Apocalipsis, han ejercido una gran influencia en la Iglesia cristiana. Y Elena White, en el libro Hechos de los Apóstoles, dice: la devoción abnegada y el amor confiado manifestados en la vida y el carácter de Juan presentan lecciones de incalculable valor para la Iglesia cristiana. Para la Iglesia cristiana, añado yo, porque sé que si leyéramos el capítulo viene a decir eso, de todos los tiempos. Para la Iglesia cristiana de hoy también. Una bendición muy especial. Pero lo curioso de Juan es que él se llama a sí mismo el discípulo al que Jesús amaba. Nadie le llama así.
Nadie le llama el amado del Señor. No, no, es Él mismo el que se llama así. El Señor me ama, yo soy al que Dios ama. Podía parecer una presunción, pero descubriremos que no lo es. Pero veamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, 23, dice: y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Es Él hablando de sí mismo. Continúa en el 19, 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y sigue diciendo en el 22, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y después ya de la resurrección, que tiene un encuentro con los discípulos en el mar de Tiberias, ya están en el barco, dice en el 21:7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón se echó al agua, se vistió y se echó al agua y fue al encuentro del Señor. Pero es que más adelante dice: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Y en el 21-24, el propio apóstol también, Juan, dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Así se definía él a sí mismo. ¿Por qué Juan se llama a sí mismo el discípulo al que Jesús ama? Porque sabía que ese amor nunca le fallaría. Porque él lo había dejado todo y solo tenía eso. No tenía nada más. Solo tenía el amor de Jesús. Nada más. Pero sabía que eso no le fallaría. Esa era su fortuna. Ese era su tesoro. Dios me ama. No era una presunción. Es algo que nosotros, pienso yo, debemos también grabar en nuestro corazón y poder decir, incluso en nuestro currículum esté grabado: Casildo, Dios me ama. Después pondrá los ladrillos más derechos o más tuertos, pero Dios me ama. Luis, Dios me ama. María Isabel, Dios me ama. Eso es algo que nosotros tenemos que también grabar en nuestro corazón. María, Dios me ama. Cualquiera que sea tu nombre. Porque ese amor es lo único que no fallará. Todo lo demás puede que mañana cambie, puede que tengas un Ferrari, puede que todo te vaya bien, pero solo hay seguro para el cristiano esa cosa: Dios me ama. Solo esa cosa es segura. Y él lo tenía bien claro, y es algo que nosotros también tenemos que tener claro. No voy a ser categórico porque había escrito: nadie se salvará si no entiende el amor de Cristo, pero entiendo que es difícil salvarse sin apreciar el amor de Dios y rendirse a Él. Porque es el amor de Dios el que nos transforma, es el amor de Dios lo que nos capacita para que nuestras relaciones puedan ser buenas, para que haya unidad en la iglesia, para que podamos traer personas a los pies de Cristo, para que nuestras relaciones familiares o en el trabajo sean mejores. Es el amor. Y yo os pregunto: ¿ama Jesús a los mansos? ¿Ama Jesús solo a los buenos? ¿Amó Jesús a Juan porque era bueno? ¿Amó Jesús a Juan porque era mejor que Pedro? Jesús amó a Juan antes que fuese bueno. Jesús amó a Casildo antes que se convirtiera. Y así es el caso de cada uno. ¿Era Juan digno de ser amado? Pues según nuestro criterio puede que no, pero yo entiendo que para Dios sí, porque Él nos ama. Nos ama
y ve lo que podemos llegar a ser cuando estamos en sus manos. Y eso es lo que vio Juan, Cristo en Juan, y es lo que Cristo ha visto en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos cambiar? Pero veamos cómo era Juan. Aunque sé que todos sabéis, pero en Marcos 3, 16 y 17 viene a decir: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien las apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Eran de cuidado, no eran cualquier cosa. Los hijos del trueno les puso Jesús. Y la costumbre es que el nombre identificara el carácter de la persona a la que se nombraba. ¿Cómo los vería Jesús? ¿Sabéis cómo son los truenos? No sé si habéis sufrido, seguramente los montañeros sí, yo también, como soy del campo, he visto tormentas y las he vivido y las he sufrido en el campo. Y los truenos solo sirven para ahuyentar, para asustar. La gente se aleja, no atrae. Y cuando ves el relámpago, hasta cuando éramos niños nos tapábamos los oídos para no oír el trueno. El trueno es algo que te aleja. Juan y su hermano yo los describo así, eran pretenciosos, orgullosos, impetuosos, con mal genio, vengativos. No fue por ser ya buenos que Jesús los eligió. No fue por ser buenos que Jesús nos ha elegido a ti y a mí. Los eligió porque estaban dispuestos, querían ponerse en las manos del alfarero. Y nos ha elegido a ti y a mí, nos llamó y hemos dicho que sí porque queremos estar en las manos del alfarero. Porque solo Él puede modelarnos día a día. Soy una persona a la que Jesús ama. Es algo que cada uno de nosotros debe grabar en su corazón, porque ese es lo único que tenemos. Es lo único seguro. Mirad cómo era Juan en Lucas 9, 51 a 56. Está hablando de cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba. Firmó su rostro para ir a Jerusalén, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Sabéis que samaritanos y judíos se llevaban mal. Pero viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? No pidieron: Señor, ¿quieres que les rompamos las piernas? No. ¿Quieres que les cortemos una oreja a cada uno? No. Que venga fuego del cielo y los consuma. Eran impetuosos, y ese pronto les podía llevar, si Cristo no los calmara, a hacer lo que querían hacer. Puede que después se arrepintieran, pero lo hecho ya no tenía remedio. Y eso ocurre muy a menudo. Volviéndose, Cristo les dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, una aldea de 1,000 o 2,000 personas. En Lucas 9:49, también otro caso de Juan y su hermano. Respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. Cristo les dijo: porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Traspolando eso a nuestro tiempo, es como si nos encontráramos a alguien que hace el bien y nosotros le dijéramos: no, tú no puedes hacer el bien, porque solo nosotros estamos autorizados por Dios para hacer el bien. Tú no puedes ayudar a los pobres, no puedes visitar a los ancianos, no puedes visitar a los enfermos. Nosotros solo, tú fuera. Es algo así. El ser buenos es solo privilegio de nosotros. Cristo les dice: no, si están haciendo el bien es que están con nosotros. Y los que hacen el bien y ayudan a otros de alguna manera, también tenemos que considerarlos que son nuestros hermanos,
porque están obedeciendo el llamado de Dios, ya sea para ayudar en estos días en Turquía o otras cosas. Porque todos nosotros sabemos que Dios tiene un pueblo ahí fuera también. Pero el caso de ellos, pues con esta experiencia que tuvieron con Cristo, está en el Mateo 20 al 22, concluimos de cómo eran ellos antes de cambiar del todo, ¿no? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, Jesús, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, podemos. Eran valientes, pero valientes al estilo humano. Y Dios quiere que seamos valientes al estilo cristiano. Valientes porque confiamos en Dios, porque estamos confiados en su poder y en su gracia. Eran hombres y mujeres parecidos a nosotros, buscando honor, reconocimiento, hombres y mujeres, permitidme que lo diga así, vulgares, pero que se pusieron en las manos de Cristo y llegaron a ser personas extraordinarias. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros. No podemos conformarnos con poco. Nos ha llamado para ser personas extraordinarias, personas que sean una bendición allá donde estén, personas que nos amemos entre nosotros, que estemos unidos, que seamos tolerantes. Ellos tenían defectos, pero aceptaron a Jesús, pusieron sus vidas al completo en las manos de Jesús, y ese fue su éxito. ¿Quieres ser una persona de éxito? Pon tu vida al 100% en las manos de Jesús. No te conformes con ser mediocre. No te conformes con ser un poquito mejor. No. Personas extraordinarias. Personas que seamos una bendición allá donde estemos. Ellos tuvieron muchos defectos, pero acabaron siendo una bendición para el mundo. Su bendición, como ya he dicho antes, llega a nuestros días. El propio Juan llega a decir, todas las cosas por él fueron hechas. El primer capítulo de Juan es asombroso, todo el Evangelio. Si Dios pasa por tu vida, la casa se limpia. Él la va a limpiar. Solo tenemos que abrir las puertas de nuestra casa. Ellos lo hicieron. No fue fácil para ellos. Puede que no sea fácil para nosotros corregir defectos, errores, pero hay que permanecer. Ellos fueron reprendidos por Jesús, les llamó el hijo del trueno, les dijo también, no sabéis lo que pedís, ¿verdad? Vosotros no de qué espíritu sois, ni sabéis de qué espíritu sois. Él les reprendió, pero siguieron a los pies de Jesús, siguieron con Jesús. Y el orgulloso, el impetuoso y vengativo hijo de Zebedeo llegó a ser el discípulo amado. El hijo del trueno ahora es el que se acerca al Señor. Y una cosa tiene clara, el Señor es mi pastor. He conocido a lo largo de mi vida cristiana, pues muchos hermanos que creen que cuando uno cae varias veces en el mismo pecado, en el mismo defecto de carácter que tenga, o alguna cosa de esas, es porque el Señor o su conversión ha sido falsa, me aseguran. Yo les digo, no es así. Tenemos que tener paciencia. Hay personas que cambian muy despacio. Hay personas que les cuesta casi toda la vida corregir defectos. Si tu defecto te persigue, y ten paciencia. Recuerda una cosa, Dios te ama. Tu caso no está perdido. No hay ningún caso perdido para Dios. Ninguno. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Graba eso en tu corazón. Aunque reincidas en el problema que tienes, permanece en el Señor. Sigue orando y Él lo obrará.
Esto no es solo le ocurrió a Juan, el sentimiento ese de Dios me ama. Podemos leer en Daniel 3, 15 al 18, el caso de los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Todos conocéis la historia. Nabucodonosor había hecho una estatua fabulosa, que si hubiese permanecido en el tiempo, seguramente hoy figuraría entre las 7 maravillas del mundo, porque debió ser algo extraordinario. Y él les dice a los tres, cuando suene la música del arpa, del salterio, la ponzoña, etcétera, etcétera, tenéis que adorar. Inclinaros ante la imagen y adorar, si no, al horno. No sé si habéis visto esos hornos de alfarería. Es que en mi pueblo hay hornos de esos, porque allí había mucha alfarería. Son unos hornos donde y después tienen una bóveda, y esa bóveda está agujereada y encima se pone la alfarería. Y cuando van calentándolos hasta que llega un momento que la temperatura supera los 1000 grados, para que ese fuego pase por en medio de esos agujeros y cueza las piezas de arcilla que están arriba. Y se echan leña sin parar, leña sobre todo de pino, y mucha llama. Es una cosa extraordinaria. Una persona, si no hay un milagro, no puede escapar de ahí. Es un hoyo, el horno es un hoyo, ahí se va echando esa leña. ¿Qué respondieron Sadrach, Mesach y Abednego? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni nos inclinaremos ante la estatua que has levantado. Lo que están diciendo ellos, permitidme que lo parafrasee, es: Dios puede librarnos, creemos que lo hará, pero si no lo hace y tenemos que tener esa muerte tan cruel, una cosa tenemos clara cada uno de nosotros: Dios me ama. Aunque tenga que morir en ese horno de fuego, Dios me ama. Como pensaron todos los mártires, Dios me ama. Es algo que tenían grabado y les dio la fuerza para resistir esa prueba. El caso de José, al ser vendido, un joven, un adolescente, muchos dicen, y puede que tengan razón, que era un malcriado, era un poco engreído, y quizás sus amigos, sus hermanos, le tenían cierta envidia, pero si había sido malcriado, no era culpa suya. Era el favorito de su padre, tampoco era culpa suya. Lo cierto es que él amaba a sus hermanos y fue a llevarles víveres. Y ellos lo vendieron como esclavo para Egipto, una cosa tremenda, porque un esclavo ya era para toda la vida. Él podía estar ya lejos de la bendición y de la descendencia de Abraham, para siempre excluido. Un esclavo. Y la cosa empeoró, como todos sabéis, porque después, siendo un esclavo, por ser fiel a Potifar, por ser fiel a Dios, por respetar a su dueño y no pecar, se fue a la cárcel, con una condena que podía ser para toda la vida, cadena perpetua. Solo un milagro podía sacarlo de allí. Sin embargo, aún allí decidió hacer el bien, porque una cosa tenía clara: no sé por qué estoy aquí, pero Dios me ama. Eso es algo que tenemos que grabar en nuestro corazón como ellos, para poder resistir, porque nadie de nosotros, ninguno, sabe qué pasará mañana. Pero una cosa sí tenemos que tener clara: Dios me ama, hoy y mañana. Estamos aquí por eso. Juan también sufrió después en Patmos. Él podía decir, bueno, pero ¿qué hago yo aquí? He dado mi vida al cristianismo y ahora me encuentro aquí en una isla sin poder atender mis iglesias, no sé si saldré de aquí. Una cosa tenía clara: Dios me ama. Y el propio Pablo, si vemos su experiencia en 2 de Corintios 11, del 24 al 28, y aunque es muy conocido, vale la pena leerlo, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno.
3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. Sin embargo, ¿él qué dice? Para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Lo bueno, los días buenos que había tenido compensaban el dolor. La promesa de su futuro por la eternidad compensaba todo lo que había pasado. Valía la pena. Él consideraba que todo valía la pena, que había elegido el mejor camino. Nosotros también hemos elegido el mejor camino. Y siempre tenemos que recordar eso. En el Salmo 23 se nos dice que el Señor es mi pastor. Y dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Pero después añade también, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Es decir, que el cristiano puede tener, como todos los demás, porque no ha habido ni habrá, esto sí me atrevo a afirmarlo, no ha habido ni habrá hombre o mujer que en su vida no haya tenido problemas. Muertes de seres queridos, problemas en el trabajo, discusiones con alguien, coche que se rompe, etcétera, etcétera. En esta vida todos tenemos problemas. Unos más graves, otros menos graves, otras situaciones como de guerras, países cuando están en guerra, etcétera, etcétera, que pueden ser más graves, pero todos tenemos problemas. Y lo que nosotros tenemos que pensar y tener claro es que en los días buenos Dios me ama y en los días malos Dios me ama. Esa es lo que cada uno de nosotros tiene que grabar. Dios te ama, Dios me ama. Dios desea ser amado por ti. Él nos ama, pero también quiere ser correspondido. Es lo que le preguntó a Pedro cuando estaban allá en el mar de Tiberias, creo recordar, ya saliendo en el lago. Aquella mañana no habían pescado nada. Él les dice, echad la red a la derecha. ¿Qué le pregunta a Pedro? Oye, ¿por qué hiciste aquello? ¿Por qué me negaste? ¿Cómo te atreviste? ¿Le preguntó eso? No, no le preguntó nada. No le hizo ningún reproche, solo le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas más que todos? Porque si amamos al Señor, todas las cosas se pueden arreglar. ¿Cómo saber si amas al Señor? ¿Cómo puedes saber si amas al Señor? Si amas a los hermanos, si amas su obra, si amas a los necesitados, si amas a los que sufren. Si amas, estás amando al Señor, porque Dios es amor. El propio Juan nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y sigue diciendo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él puso el amor en nuestra vida. Y ya estamos concluyendo. Hermanos, aunque andemos a veces en las pruebas, en valle de sombra de muerte, recuerda, Dios me ama. Cuando te vaya todo bien, Dios me ama. Y para ser útiles, para ser una bendición, nos llamó el Señor. Esta vida es un viaje de vuelta a casa. Hoy el mundo solo quiere progresar, avanzar, y se gastan millones y millones por llegar a la Luna, quieren llegar a Marte, quieren descubrir lo que hay dentro del Sol. Nosotros no queremos tanto, nosotros no queremos avanzar tanto, queremos volver a casa. De donde fueron expulsados Adán y Eva, ese es nuestro camino, queremos volver a casa.
qué? Y para volver a casa nos llamó el Señor, porque nos ama y quiere volver a vernos allí. Si vuelves a casa, si te salvas, ha valido la pena vivir esta vida. Si no vuelves a casa, tu viaje ha sido un viaje perdido. Y con esto concluyo. Hombres que llegaron a ser extraordinarios. Hombres y mujeres que dejaron entrar el amor de Dios en su vida. Seamos tú y yo como ellos. Dios me ama. Seamos personas extraordinarias, personas que donde estemos seamos una bendición, que aportemos alegría, que aportemos fe, que aportemos fraternidad. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Gracias.